Solo el conocimiento del mal en este mundo nos ayudará a establecer los márgenes de la virtud humana. Solo en el examen del error podremos obtener la confirmación de la verdad. ¿De qué otro modo, sino explorando las comarcas de la falsedad, sino leyendo toda suerte de tratados y razones, atisbaremos el peligro de la mentira? Solo hay una cosa en este mundo que nos permitirá alcanzar ese objetivo: la entremezclada lectura de los libros. Porque aquel que destruye a un ser humano está arrebatando la vida de una criatura racional, hecha a imagen de Dios. Pero aquel que destruye un buen libro mata la razón misma, destruye la imagen de Dios. John Milton, Areopagítica, 1644. Era un placer quemar. Era un placer especial ver cosas devoradas, ver cosas ennegrecidas y cambiadas. Empuñando la embocadura de bronce, esgrimiendo la gran pitón que escupía un queroseno venenoso sobre el mundo, sintió que la sangre le golpeaba las sienes y que las manos, como las de un sorprendente director que ejecuta las sinfonías del fuego y los incendios, revelaban los harapos y las ruinas carbonizadas de la historia. Con el simbólico casco numerado 451 sobre la estólida cabeza y los ojos encendidos en una sola llama anaranjada ante el pensamiento de lo que vendría después, abrió la llave y la casa dio un salto envuelta en un fuego devorador que incendió el cielo del atardecer y lo enrojeció y doró y ennegreció. Avanzó rodeado por una nube de luciérnagas. Hubiese deseado, sobre todo, como en otro tiempo, meter en el horno con la ayuda de una vara una pastilla de malvavisco, mientras los libros, que aleteaban como palomas, morían en el porche y el jardín de la casa, mientras los libros se elevaban en chispeantes torbellinos y se dispersaban en un viento oscurecido por la quemazón. Montag sonrió con la forzada sonrisa de todos los hombres chamuscados y desafiados por las llamas. Sabía que cuando volviese al cuartel de bomberos se guiñaría un ojo, un artista de variedades tiznado por un corcho delante del espejo. Más tarde, en la oscuridad, a punto de dormirse, sentiría la feroz sonrisa retenida aún por los músculos faciales. Nunca se le borraba esa sonrisa. Nunca creía recordar. Se le había borrado. ¿Qué siente Guy Montag cuando quema libros, cosas, casas? Por supuesto, es un placer el quemar, porque los bomberos, nuestros bomberos, los bomberos de esta historia no están aquí para apagar ningún incendio, están aquí para provocarlos. Quemar se ha convertido en una parte indispensable de la rutina. El placer que representa un trabajo bien hecho, la piromanía de un sistema basado en el incendio selectivo de todo lo que le es ajeno. Pero lo que no sabe Montag es que pronto dejará de sentirse atraído por el fuego, y eso cambiará su vida por completo.
Fahrenheit 451, 232,8 grados centígrados, la temperatura a la que arde el papel. En este futuro, el mundo vive en guerra y los libros están prohibidos. Los intelectuales vagabundean por las calles mendigando. La literatura es un delito, una forma de disidencia que se castiga con severidad y al amparo de la ley. Guy Montag es solo un bombero, encargado de quemar los libros por orden del gobierno, porque los bomberos han sido reasignados a esta tarea para evitar su desempleo, ya que se había descubierto un material incombustible que eliminaba la posibilidad de los incendios en las casas. Su esposa Mildred vive encerrada contemplando zombificada día y noche su televisor gigante. Las pantallas se han apoderado de las residencias modernas. Normalmente ocupan toda una pared del salón, y muchos ambicionan transformar toda la estancia en una inmensa pantalla, rodeándose de la programación alienante que los mantiene alejados de la insulsa realidad, sometidos, lobotomizados, desinformados y entretenidos. La televisión es nuestro futuro. Es un sistema imperfecto pero efectivo de control y distracción de la colectividad. La televisión, esa bestia insidiosa, esa medusa que convierte en piedra a millones de personas todas las noches mirándola fijamente, esa sirena que llama y canta, que promete mucho y en realidad da muy poco. Claro que la perspectiva que los mecanismos de control tienen de la televisión es un tanto distinta. Cualquier hombre que pueda desmontar un mural de televisión y volver a armarlo luego, y en la actualidad la mayoría de los hombres pueden hacerlo, es más feliz que cualquier otro que trate de medir, calibrar y sopesar el universo, que no puede ser medido ni sopesado sin que el hombre se sienta bestial y solitario. ¿Quién quiere pensar cuando podemos ver el mundo arder? Los libros han sido proscritos. Se conservan en la mayoría de los casos de forma clandestina, ocultos en falsos techos, sótanos y buhardillas. Su posesión es denunciable. Un vecino, un supuesto amigo, se entera de que poseemos una pequeña colección. En ese momento los bomberos reciben un aviso. Se localiza el alijo y se rocía la casa entera con queroseno químico, capaz de hacer arder cualquier cosa, incluso nuestras nuevas e incombustibles casas. Así se consume cualquier invitación al pensamiento en un ritual de llamas y destrucción. A la gente de color no le gusta el pequeño Sambo. A quemarlo. La gente blanca se siente incómoda con la cabaña del tío Tom. A quemarla. ¿Alguien escribe un libro sobre el tabaco y el cáncer de pulmón? ¿Los fabricantes de cigarrillos se lamentan? Quememos el libro. Serenidad, Montag. Líbrate de tus tensiones internas. Mejor aún, lánzalas al incinerador. ¿Los funerales son tristes y paganos? Eliminémoslos también. 5 minutos después de la muerte de una persona, está en camino hacia la gran chimenea. Los incineradores son abastecidos por helicópteros en todo el país. 10 minutos después de la muerte, un hombre es una nube de polvo negro. Nos utilicemos con recuerdos acerca de los individuos. Olvidémoslos. Quemémoslos a todos. Quemémoslo todo. El fuego es brillante y limpio. Así es como la censura se convierte en una llama de fuego. Así consume toneladas de conocimiento impreso, nuestros recuerdos, el testimonio de la historia, siglos de experiencias humanas acumuladas brillando en la hoguera perpetua de un presente sin pasado. Porque el fuego cambia las cosas en un sentido literal y figurado. Convierte nuestros libros en cenizas, y nada excepto el ave fénix retorna una vez ha sido convertido en cenizas. El fuego es, sin duda, un avatar de la destrucción. Aunque puede que Montag esté empezando a cansarse de esas llamas, puede que prefiera crear en lugar de destruir.
Cuentan que hace muchos años los bomberos apagaban el fuego en vez de encenderlo. ¿Es eso verdad?, preguntó Clarice. Clarice McClellan tiene solo 17 años. Es vecina de Montague, pero sabe más de la realidad histórica de lo que Montague se ha preocupado nunca por averiguar. No, las casas siempre han sido combustibles, dijo Montague. Qué raro. Oí decir que hace muchos años las casas se quemaban a veces por accidente y llamaban a los bomberos para parar las llamas, añadió Clarice. Pero Montague se echó a reír. Él no tenía ni idea de todo aquello. Clarice, en cambio, conoce el verdadero pasado. Sabe que antes los bomberos apagaban el fuego. Ella le mostrará a Montague el camino de una verdad inesperada. Por supuesto, la familia de Clarice conserva unos cuantos libros, pero no de la forma en que Montague y sus compañeros están acostumbrados. Tras recibir varios avisos, sin haber podido encontrar ningún libro en casa de Clarice, entre sus familiares, al igual que entre algunos intelectuales vagabundos, ha surgido un movimiento de resistencia muy particular. Los libros se guardan en la memoria. El conocimiento se transmite de generación en generación. Todo lo que sabe Clarice viene de los relatos de sus padres, de su tío, al que cita constantemente en presencia de Montague. Así dará comienzo su transformación. Las mismas llamas que alimentaban la destrucción reflejan ahora las dudas de un bombero que sabe que existe una alternativa a la realidad que le han impuesto. Montague empezará a dudar, robará y leerá alguno de los libros que se lleva en secreto de los alijos. En uno de ellos lee la siguiente reflexión. No sabemos en qué preciso momento nace una amistad. Cuando se llena una vasija gota a gota, una de ellas rebasa al fin la vasija. Así, en una serie de actos bondadosos, hay al fin uno que enciende el corazón. Era una cita de James Boswell. Tras leerla, Montague se quedó allí escuchando la lluvia. ¿Acaso esto es lo que está pasando con Clarice? Poco después de entablar amistad con Clarice, los bomberos recibirán un aviso. Montague y su equipo acuden a la escena del crimen, pero la dueña de esta pequeña biblioteca se inmola junto a sus libros delante de todos ellos. Confuso, aturdido, Montague se pregunta cómo una persona es capaz de arder con su biblioteca antes de vivir sin ella. Así, decide continuar leyendo. Tiene que haber algo en los libros, cosas que no podemos imaginar para hacer que una mujer permanezca en una casa que arde. Tiene que haber algo en ellos. Uno no se sacrifica por nada. Días más tarde, Clarice desaparecerá y el capitán Beatty, superior de Montague, empezará a sospechar que Montague está ocultando libros y le dará una charla digna del mejor sofista, hablando del peligro de los libros, de la diversidad de las ideas, del origen de su profesión y de la sociedad. Bueno, dijo el capitán Beatty, la crisis ha pasado y está bien. La oveja regresa al redil. Todos somos ovejas que alguna vez se han extraviado, Montague, y la verdad es la verdad. Al final de nuestro camino hemos llorado. Aquellos a quienes acompañan nobles sentimientos nunca están solos. Dulce alimento de sabiduría manifestada dulcemente, dijo alguna vez Sir Philip Sidney. Pero por otra parte, las palabras son como hojas, y cuanto más abundan, raramente encuentras debajo demasiado fruto o sentido. Alexander Pope. Un poco de instrucción es peligrosa. Bebe copiosamente o no pruebes el manantial de la sabiduría. Esas corrientes profundas intoxican el cerebro y beber en abundancia nos vuelve a serenar. Pope, en el mismo ensayo. Montague se mordió los labios sin saber qué responder a todo aquello. ¿Qué opinas, Montague? Yo te lo diré, prosiguió Beatty. Esto te ha embriagado durante un breve plazo. Lee algunas líneas y te caes por el precipicio. Vamos, ¿estás dispuesto a trastornar el mundo,
a cortar cabezas, a aniquilar mujeres y niños, a destruir la autoridad. Lo sé, yo he pasado por todo ello. Montag estaba muy nervioso. Al fin y al cabo el capitán estaba preparado para aquello, para justificar su trabajo, su tarea, su medio de vida. La dialéctica y la retórica pueden retorcer las palabras hasta que uno no sepa muy bien dónde está el norte y dónde el sur. Deja de sonrojarte. No estoy pinchándote, de veras que no, Montag. ¿Sabes? Hace una hora he tenido un sueño. Me había echado un rato y me quedé algo traspuesto. Entonces empecé a soñar contigo. En ese sueño tú y yo nos enzarzamos en un furioso debate acerca de los libros. Tú estabas lleno de rabia, me lanzabas citas, yo paraba con calma cada ataque. Poder, he dicho, y tú, citando al Dr. Johnson, has replicado, el conocimiento es superior a la fuerza, y yo te he respondido, bueno, querido muchacho, el Dr. Johnson también dijo que ningún hombre sensato abandonará una cosa cierta por otra insegura. Quédate con los bomberos, Montag. Todo lo demás es un caos terrible. Y tú has replicado, también con una cita. La verdad saldrá a la luz. El crimen no permanecerá oculto mucho tiempo. En esta época se hace más caso de un tonto con oropeles que de un santo andrajoso de la escuela de la sabiduría. Y yo he susurrado amablemente. La dignidad de la verdad se pierde con demasiadas protestas. Y tú de nuevo berreas. Las carroñas sangran ante la presencia del asesino. La sabiduría es poder. Un enano sobre los hombros de un gigante es el más alto de los dos. Y yo he resumido mi opinión con extraordinaria serenidad. La tontería de confundir una metáfora con una prueba, un torrente de verborrea con un manantial de verdades básicas y asimismo con un oráculo, es innato en nosotros, dijo el señor Valery en una ocasión. Montag meneó la cabeza doloridamente. Le parecía que le golpeaban implacables en la frente, los ojos, la nariz, los labios, en la barbilla y en los hombros y en los brazos levantados. Deseaba gritarle al capitán: «Calla, estás tergiversando las cosas». ¿Debo añadir algo más? «Te has asustado sin motivo», dijo el capitán Beatty, «porque he hecho algo terrible al utilizar esos libros a los que tú te aferras. Con ellos te he rebatido todos los puntos. ¿Qué traidores pueden ser los libros, Montag? Te figuras que te ayudan y se vuelven contra ti. Otros pueden utilizarlos también, y ahí estás perdido en medio del pantano, entre un gran tumulto de nombres, verbos y adjetivos, y al final de mi sueño me he presentado con la salamandra y he dicho: «¿Vas por mi camino?» Y tú has subido, y hemos regresado al cuartel en medio de un silencio beatífico, llenos de un profundo sosiego. A buen fin, no hay mal principio. Y recuerda, Montag, un libro es un arma cargada en la casa de al lado. ¿Quién sabe cuál puede ser el objetivo del hombre que ha leído mucho?» Montag parecía una estatua tallada en piedra. Tras el discurso del capitán, recurrió a la única persona que podría comprenderle. Un amigo, quizá. Faber, el viejo Faber. Había sido profesor de inglés cuando aún existían los profesores de inglés. Llevaba años lamentando no haber defendido los libros cuando vio los movimientos para prohibirlos. Montag buscará en él orientación. Al principio el viejo se negará a ayudarle, pero luego se dará cuenta de que Montag solo está tratando de aprender sobre los libros, no de destruirlos. Y aunque el eco del martillazo del capitán Beatty aún resonaba en la cabeza de Montag, cuando el polvo empezaba a depositarse en su cerebro, Faber le habló suavemente. «Está bien, ese capitán ha dicho lo que tenía que decir. Debe aceptarlo, pero yo también debo decir algo, y usted lo aceptará, y tratará de juzgar y podrá decidir hacia qué lado saltar o caer, pero quiero que sea su decisión, no la mía ni la del capitán.
Sin embargo, no olvide que el capitán pertenece a los enemigos más peligrosos de la verdad y la libertad, al sólido e inconmovible ganado de la mayoría. Oh Dios, la terrible tiranía de la mayoría. Todos tenemos nuestras arpas para tocar, y ahora le corresponderá a usted saber con qué oído quiere escuchar. Sí, los libros son odiados y temidos. Después de todo, cuando tuviésemos todos los libros que necesitásemos, aún insistiríamos en encontrar el precipicio más alto para lanzarlos al vacío. Pero necesitamos un respirador, necesitamos conocimientos, y tal vez dentro de 1 millar de años podríamos encontrar barrancos más pequeños desde los que saltar. Los libros, amigo mío, están ahí para recordarnos lo tontos y estúpidos que somos. Son la guardia pretoriana del César, susurrando mientras tiene lugar el desfile por la avenida. Recuerda, César, que eres mortal. La mayoría de nosotros no podemos andar corriendo por ahí, hablando con todo el mundo, ni conocer todas las ciudades, pues carecemos de dinero o de amigos. Lo que usted anda buscando, Montag, está en el mundo, pero el único medio para que una persona corriente vea el 99% de ello está en un libro. No pida garantías y no espere ser salvado por alguna cosa, persona, máquina o biblioteca. Realice su propia labor salvadora y si se ahoga, muera por lo menos, sabiendo que se dirigía hacia la playa. Montag empezó a experimentar nuevas sensaciones y emociones ligadas a los libros. Encuentra en ellos experiencias que hasta ahora no había logrado interconectar en su mente. Un nuevo mundo se abre ante él y es capaz de relacionar lo que hay en ellos con la realidad. El agua, el símbolo de oposición al fuego, le llegaría a través de Clarisse y de Faber, que le invitarán a probar el sabor de la lluvia, a llenar poco a poco su vasija. Y Montag verá en ellos las posibilidades de un mundo que hasta ahora le parecía imposible. Ahora sabía que él, el propio Montag, era 2 personas. Era sobre todo el Montag que no sabía nada, para quien su propia tontería era solo una sospecha. En los días siguientes, en noches sin luna y en noches en que una luna muy brillante iluminaría la tierra, el viejo continuaría hablando y hablando, gota a gota, granizo a granizo, copo a copo. La mente se colmaría al fin, y él ya no sería Montag. Así le había dicho el viejo, eso le había asegurado, le había prometido. Entonces sería Montag más Faber, y un día, cuando todo se hubiese mezclado y hervido y transformado en silencio, no habría fuego ni agua, sino vino. El conocimiento era la chispa de la transformación. Clarisse empezó ese camino, pero con su desaparición, Faber, el viejo Faber, tomará de la mano a Montag para que siga con su transformación, porque ha encontrado su derecho a la esperanza, y Faber es esa otra gota en la vasija que puede apagar el fuego para dar luz a algo mejor. Un día, Montag le entregó a Faber una Biblia que había robado. ¿Conoce este libro?, le preguntó. Hace mucho tiempo, dijo Faber. No soy una persona religiosa, pero hace muchísimo tiempo lo leí. Faber fue pasando las páginas, deteniéndose aquí y allá para leer. Tan bueno como creo recordar. Dios mío, ¿de qué modo lo han cambiado en nuestros salones? Cristo es uno de la familia. A menudo me pregunto si reconocerá a su propio hijo tal como lo hemos disfrazado. Ahora es un caramelo de menta, todo azúcar y esencia, cuando no hace referencias veladas a ciertos productos comerciales que todo fiel necesita imprescindiblemente. Faber olisqueó el libro. ¿Sabía que los libros huelen a nuez moscada o alguna otra especia procedente de tierras lejanas? De niño me encantaba olerlos. En aquella época había una serie de libros encantadores, antes de que los dejáramos desaparecer. Faber iba pasando las páginas. Señor Montag, está usted viendo a un cobarde. Hace muchísimo tiempo vi cómo iban las cosas y no dije nada.
Soy uno de los inocentes que hubiese podido levantar la voz cuando nadie estaba dispuesto a escuchar a los culpables. Pero no hablé, y de este modo me convertí a mi vez en culpable. Y cuando por fin establecieron el mecanismo para quemar los libros por medio de los bomberos, rezongué unas cuantas veces y me sometí, porque ya no había otros que rezongaran o gritaran conmigo. Ahora ya es demasiado tarde. Montag se sentía impotente. En aquel momento se confesó ante Faber. Nadie me escucha ya. No puedo hablar a las paredes porque éstas me chillan a mí. No puedo hablar con mi esposa porque ella escucha a las paredes. Solo quiero a alguien que oiga lo que tengo que decir. Y quizás si hablo lo suficiente diga algo con sentido. Y quiero que usted me enseñe a comprender lo que leo. Faber examinó el delgado rostro de Montag. ¿Cómo ha recibido esta conmoción? ¿Que le ha arrancado la antorcha de las manos? No lo sé, confesó Montag. Se supone que tenemos todo lo necesario para ser felices, pero no lo somos. Falta algo, y si miro a mi alrededor, lo único que me consta positivamente que ha desaparecido son los libros que he ayudado a quemar durante 10 o 12 años. Así pues, he pensado que los libros podrían servir de ayuda. Oh, es usted un romántico sin esperanza, dijo Faber. Resultaría divertido si no fuese tan grave. No son los libros lo que usted necesita, sino alguna de las cosas que en un tiempo estuvieron en los libros. El mismo detalle infinito y las mismas enseñanzas podrían ser proyectados a través de radios y televisores, pero no lo son. No son los libros lo que está usted buscando. Búsquelo donde pueda encontrarlo, en viejos discos, en viejas películas y en viejos amigos. Búsquelo en la naturaleza y búsquelo por sí mismo. Los libros solo eran un tipo de receptáculo donde almacenábamos una serie de cosas que temíamos olvidar. No hay nada mágico en ellos. La magia solo está en lo que dicen los libros, en cómo unían los diversos aspectos del universo para formar un conjunto para nosotros. Desde luego, usted no puede saber esto. Sigue sin entender lo que quiero decir con mis palabras. Intuitivamente, tiene usted razón, y eso es lo que importa. Faltan 3 cosas. Primera, ¿sabe por qué los libros como este son tan importantes? Porque tienen calidad. ¿Y qué significa la palabra calidad? Para mí, significa textura. Este libro tiene poros, tiene facciones. Este libro puede colocarse bajo el microscopio. A través de la lente encontraría vida, huellas del pasado en infinita profusión. Cuantos más poros, más detalles de la vida verídicamente registrados puede obtener de cada hoja de papel. Cuanto más literario se vea. En todo caso, esa es mi definición. Detalle revelador, detalle reciente. Los buenos escultores tocan la vida a menudo. Los mediocres solo pasan apresuradamente la mano por encima de ella. Los malos violan y la dejan por inútil. ¿Se da cuenta ahora de por qué los libros son odiados y temidos? Porque muestran los poros del rostro de la vida. La gente cómoda solo desea caras de luna llena, sin poros, sin pelo, inexpresivas. Vivimos en una época en que las flores tratan de vivir de flores, en lugar de crecer gracias a la lluvia y al negro estiércol. Incluso los fuegos artificiales, pese a su belleza, proceden de la química de la tierra. Y sin embargo pensamos que podemos crecer alimentándonos con flores y fuegos, sin completar el ciclo de regreso a la realidad. Conocerá usted la leyenda de Hércules y de Anteo, gigantesco luchador cuya fuerza era increíble, en tanto estaba firmemente plantado en la tierra. Pero cuando Hércules lo sostuvo en el aire, sucumbió fácilmente. Si en esta leyenda no hay algo que puede aplicarse a nosotros hoy, en esta ciudad, entonces es que estoy completamente loco. Bueno, ahí está lo primero que he dicho que necesitábamos. Se trata de la calidad, de la textura de la información. Parece que para Faber ya no se trataba de que los libros fuesen solo un recipiente de información. Esas pantallas enormes podrían hacer incluso más con la información,
pero eran mucho más fácilmente instrumentalizables en un presente perpetuo de mensajes tergiversados y comerciales inútiles. Y esas pantallas son mucho más fácilmente manipulables que los libros, porque los libros representan también nuestro pasado, una herencia que nos había sido arrebatada. No encontraremos respuestas certeras en cualquier libro sobre la felicidad, pero sí hay una concatenación de eventos trascendentales en ellos. No tienen recetas para una sociedad ideal por el simple hecho de ser libros, pero en algunos de ellos, el leerlos libremente, reside uno de los principios fundamentales de lo que hace que la humanidad se pueda mirar al espejo y ver algo de dignidad en su reflejo. ¿Saben? Hubo un pajarraco llamado Fénix, mucho antes de Cristo. Cada pocos siglos se encendía una hoguera y se quemaba en ella. Debía de ser primo hermano del hombre, pero cada vez que se quemaba, resurgía de las cenizas, conseguía renacer. Y parece que nosotros hacemos lo mismo, una y otra vez, pero tenemos algo que el Fénix no tenía. Sabemos la maldita estupidez que acabamos de cometer. Conocemos todas las tonterías que hemos cometido durante 1 millar de años, y en tanto recordemos esto, y lo mantengamos y lo conservemos donde podamos verlo, algún día dejaremos de levantar esas malditas piras funerarias y de arrojarnos sobre ellas. Cada generación habrá más gente que recuerde. Y tengamos bien presente una cosa: no somos importantes, no somos nada. Algún día la carga que llevamos con nosotros puede ayudar a alguien. Debes saber que incluso cuando teníamos los libros en la mano, mucho tiempo atrás, no utilizábamos lo que aprendíamos de ellos, o lo utilizábamos mal, aunque alguna vez puede que acertásemos. Proseguíamos impertérritos insultando a los muertos, proseguíamos escupiendo sobre las tumbas de todos los pobres que habían muerto antes que nosotros. Durante la próxima semana, el próximo mes y el próximo año vamos a conocer a mucha gente solitaria, y cuando nos pregunten lo que hacemos podremos decir: estamos recordando. Ahí es donde venceremos a la larga, y algún día recordaremos tanto que construiremos la mayor pala mecánica de la historia, con la que excavaremos la sepultura mayor de todos los tiempos, y allí meteremos la guerra y la enterraremos. Ante todo, debemos construir una fábrica de espejos, y durante el próximo año solo fabricaremos espejos y nos miraremos prolongadamente en ellos. Llena tus ojos de asombro, vive como si fueras a caer muerto en 10 segundos, ve el mundo. Es más fantástico que cualquier sueño hecho o pagado en las fábricas. Cuando morimos, todos dejamos algo detrás, decía mi abuelo. Un libro, un hijo, un cuadro, una casa, una pared levantada o un par de zapatos, un jardín plantado, algo que tu mano tocará de un modo especial, de modo que tu alma tenga algún sitio a donde ir cuando tú mueras, y cuando la gente mire ese árbol o esa flor que tú plantaste, tú estarás allí. No importa lo que hagas, en tanto que cambies algo respecto a cómo era antes de tocarlo, convirtiéndolo en algo que sea como tú después de que separes de ello tus manos. La diferencia entre el hombre que se limita a cortar el césped y un auténtico jardinero está en el tacto. El cortador de césped igual podría no haber estado allí, pero el jardinero estará allí para siempre. El mar es fe. Estuvo una vez lleno, envolviendo la tierra. Yacía como los pliegues de un brillante manto dorado, pero ahora solo escucho su retumbar melancólico, prolongado y lejano. En receso, al aliento del viento nocturno,
junto al melancólico borde de los desnudos guijarros del mundo. Oh amor, seamos sinceros el uno con el otro, por el mundo que parece extenderse ante nosotros como una tierra de ensueños, tan diversa, tan bella y tan nueva, sin tener en realidad ni alegría, ni amor, ni luz, ni certidumbre, ni sosiego, ni ayuda en el dolor. Y aquí estamos nosotros, como en lóbrega llanura, agitados por confusos temores de lucha y de huida, donde ignorantes ejércitos se enfrentan cada noche. Matthew Arnold, Paloma en la playa. ¿Les ha gustado el relato, amigos? Esta es solo una parte seleccionada de la historia de Guy Montag. Un fragmento subjetivo y único, como lo son todas las lecturas seleccionadas. Quizá abriremos su libro dentro de un tiempo y cuando lo hagamos nos dirá cosas nuevas. Nos llamará la atención en detalles distintos. Quizá nosotros ya no seremos los mismos. Pero las ideas de Bradbury seguirán saltando de su cabeza a la nuestra, haciendo cabriolas y desdibujando el horizonte de la imaginación y la especulación, advirtiendo matices de la realidad que de otro modo habrían permanecido dormidos. El poeta Joseph Brodsky dijo una vez que existían crímenes peores que quemar libros. Uno de ellos es no leerlos. Fahrenheit 451 es una de las novelas distópicas más importantes de nuestro tiempo. Publicada por primera vez en 1953, sigue reeditándose desde entonces por todo el mundo como texto de cabecera contra la censura y la destrucción del conocimiento, generando preguntas, dudas y alguna que otra certeza. Bradbury afirmó haber escrito Fahrenheit 451 en el despertar de sus preocupaciones durante la era McCarthy, ante la amenaza de la quema de libros en los Estados Unidos. En años posteriores, añadiría a sus inquietudes la forma en que los medios de comunicación de masas reducen el interés por la literatura. En una entrevista de radio de 1956 nos decía: escribí este libro en un momento en el que estaba preocupado por cómo iban las cosas en los Estados Unidos. Demasiadas personas tenían miedo de sus sombras. Hubo una amenaza de quema de libros. Muchos de ellos estaban prohibiendo en las librerías en aquel momento. Y por supuesto, las cosas han cambiado mucho. Las cosas están volviendo en una dirección más saludable. Pero en ese momento quería hacer una especie de historia donde pudiera comentar lo que le pasaría a un país si nos dejamos arrastrar demasiado lejos en esa dirección. Porque es en esas situaciones cuando todo pensamiento se detiene y el dragón se traga su propia cola, cuando corremos el peligro de desvanecernos en el limbo, cuando nos destruimos a nosotros mismos en este tipo de acciones. Tiempo después, en 1979 escribió: hay más de una forma de quemar un libro, y el mundo está lleno de gente corriendo con fósforos encendidos. Muchos sienten que tienen la voluntad, el derecho y el deber de arrojar el queroseno y encender la mecha. El capitán de bomberos Beatty, en mi novela, describió cómo los libros fueron quemados primero por las minorías, cada uno arrancando una página o un párrafo de este libro, hasta que llegó el día en que los libros estaban vacíos y las mentes se fueron cerrando poco a poco y las bibliotecas se cerraron para siempre. Hace solo 6 semanas descubrí que a lo largo de los años algunos editores de Ballantine Books, temerosos de contaminar a los jóvenes, habían censurado poco a poco unas 75 secciones distintas de mi novela. Los estudiantes, leyendo la novela, que después de todo trata sobre la censura y la quema de libros en el futuro, me escribieron para contarme esta exquisita ironía. Judy Lynn del Rey, una de las nuevas editoras de Ballantine, está revisando y publicando todo el libro este verano con todas las maldiciones e infiernos que aparecían en la versión original. Pudiera parecernos a muchos que la censura lleva años muerta,
pero está más viva que nunca. Y si bien la novela suele destacar por su lucha contra la censura ejercida desde el poder, Bradbury explora la instrumentalización de los medios de comunicación para influir en la sociedad y reprimir el individualismo mediante la quema de libros. Pero en todos estos caminos, en boca de los personajes de Beatty y Faber, los culpables finales de haber alcanzado esta situación somos nosotros, amigos. La población, la gran masa, el pueblo, los individuos. En nuestro constante deseo de encontrar imágenes positivas y simplistas, nos lanzamos a la supresión del libro como artefacto generador de debates y complejidades. Toleramos esa destrucción. En este planteamiento, los censores y manipuladores de la información y la población que simplemente deja de leer por sí misma estarían a la misma altura. Así que ya lo saben, amigos. Si en algún momento de sus monótonas vidas ven cómo peligra la supervivencia de una biblioteca pública, cómo se censuran aquí y allá los contenidos de obras que nos han acompañado durante generaciones, si ven retirar de las estanterías o arrojar a la hoguera los libros con los que crecieron, recuerden al maestro Bradbury y estén seguros de que nunca es demasiado pronto para reaccionar ante la censura. Como dijo el maestro Isaac Asimov, cualquier libro que valga la pena prohibir es un libro que vale la pena leer. Mientras tanto, pueden escucharnos cuando a ustedes les plazca a través de nuestro podcast en www.ivox.com o en nuestro portal dimensional en noviembrenocturno.es. No podemos irnos sin agradecer una vez más a todos nuestros mecenas por su apoyo tentacular, sin el cual este relato no habría sido posible. Si quieren formar parte de nuestro culto primigenio, no duden en visitar nuestro perfil de iVoox y pulsar sobre el botón de apoyar. Nosotros, por nuestras partes, nos vamos a tomar un whisky a deshora, porque somos felices con poco. Les deseamos una apacible madrugada desde noviembre nocturno.